Si tengo una prótesis de cadera, ¿podría solicitar una pensión de incapacidad permanente? Seguidamente en este vídeo lo vamos a explicar. Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente, en impugnación de altas médicas que podamos considerar como indebidas o que no se corresponden con la realidad, reclamación de grados de discapacidad y en general asuntos relacionados con reclamaciones frente a la seguridad social y de tipo laboral. Y en el vídeo de hoy queremos hablar de un caso que es bastante común, al menos en nuestro despacho. Y consiste en que una persona nos llama o nos cuenta que tiene una prótesis de cadera, que al final su patología ha derivado en que le han tenido que colocar una prótesis en una de las caderas. Incluso muchas veces nos encontramos que en ambas caderas se tiene que colocar una prótesis. Y nos pregunta, ¿con esto, en la situación que tengo actualmente, podría solicitar una pensión de incapacidad permanente? Y si la puedo solicitar, ¿qué tipo de pensión podría yo solicitar? Pues bien, tenemos que decir que, como me imagino que es algo que es totalmente lógico, cuando una persona acaba o se le tiene que poner o colocar una prótesis de cadera, previamente ha tenido una patología, normalmente una costoartrosis o cualquier otra patología de cadera. Esa patología de cadera pues, le ha provocado normalmente una limitación en la movilidad de los miembros inferiores, es decir, una dificultad en la movilidad de la persona, una limitación a la hora de coger pesos, de deambular, de mantener ciertas posturas y sobre todo, además, muy común, un dolor que no se palía con ningún tipo de tratamiento. Esa situación normalmente, dependiendo siempre de cada caso, lógicamente, puede terminar en que los especialistas correspondientes decidan colocar una prótesis de cadera, bien una sola o bien en ambas caderas. Pues bien, si eso ocurre, si en el caso en concreto está indicado la colocación de esa prótesis de cadera, para nosotros poder determinar si podríamos o no solicitar una pensión de incapacidad, tenemos que ver cómo ha ido la evolución del paciente después de esa colocación de esa prótesis de cadera. Porque nosotros podríamos solicitar una incapacidad permanente si después de colocada la prótesis persisten las limitaciones y también el dolor que sufre el paciente. Tenemos que determinar si después de haber colocado esa prótesis existe limitación en la movilidad de la persona que tiene colocada la prótesis, movilidad de miembros inferiores. Lógicamente, esa movilidad va a afectar al mantenimiento de postura. Por ejemplo, estar de pie mucho tiempo, lo que le llamamos bipedestación prolongada, deambular durante también mucho tiempo, es decir, la deambulación de tipo prolongado, y también incluso si afecta o no afecta a la sedestación prolongada, es decir, a estar sentado durante periodos largos de tiempo, que es típico de los trabajos de tipo administrativo o de tipo sedentario. El mantenimiento de la postura de estar sentado durante periodos largos de tiempo, por ejemplo, la profesión de abogado. Es muy típico en nuestro trabajo mantener muchas horas estando sentado, pues recibiendo clientes, realizando escritos, presentando demandas, etc. Pues bien, hay que analizar si después de colocada esa prótesis existen limitaciones de este tipo y qué tipo de limitación, cómo es esa limitación. No es lo mismo que existe una limitación para grandes deambulaciones, es decir, la persona puede deambular, pero, por ejemplo, si anda ya más de 5 kilómetros, ya puede presentar claudicación de la marcha, es decir, que no puede seguir realizando esa actividad, o que esa claudicación venga a los 2 minutos, a los 3 minutos de mantener la deambulación o la bipedestación. Por lo tanto, son aspectos que tenemos que tener determinados con informes médicos de los especialistas que están tratando al paciente en concreto. Tenemos que determinar cómo ha quedado la limitación de la movilidad y del mantenimiento de postura. Y por supuesto también el otro aspecto que es fundamental, como es el dolor. La prótesis, en la generalidad de los casos, al menos desde el punto de vista de los casos que nosotros hemos llevado al respecto, pues
suele ayudar a paliar el dolor que antes se tenía. Se le coloca la prótesis y el dolor ya o no existe o es diferente. Pues bien, tenemos que determinar si después de colocada la prótesis de cadera o ambas prótesis de cadera persiste o no persiste el dolor. Y si persiste el dolor, ¿qué tipo de dolor y cómo se está tratando? Es muy relevante si para tratar ese dolor post colocación de prótesis de cadera se ha tenido o no que derivar al paciente concreto a las unidades especializadas de tratamiento del dolor de los hospitales de referencia de cada persona. Por lo tanto, efectivamente, si nos han colocado una prótesis, podríamos solicitar una incapacidad permanente si después de colocada esa prótesis persisten limitaciones en estos campos a los que estamos haciendo referencia. Dependiendo del grado de limitación que pueda quedar en cada caso, nos podremos plantear solicitar un tipo de incapacidad permanente concreto. Tenemos que decir que habitualmente, en la generalidad de los casos, podría existir viabilidad, si persisten estas limitaciones, para reclamar pensiones de incapacidad permanente que denominamos total, es decir, la que es total para el trabajo habitual y normalmente para trabajos que implican deambulaciones prolongadas, bipedestaciones prolongadas o realización de esfuerzos intensos de manejo de cargas y de carga biomecánica a nivel de columna y a nivel de cadera. Normalmente para esas actividades podríamos solicitar una incapacidad permanente que se denomina total para el trabajo habitual. Aunque también hay casos, como el que hemos dicho anteriormente, de que trabajos de tipo sedentario, donde hay que mantener posturas de estar sentado mucho tiempo. Pues bien, si esa postura, ese mantenimiento de esa postura está limitado como consecuencia de la prótesis, también podríamos solicitar una incapacidad permanente total para esa actividad en concreto. Este tipo de incapacidad permanente, como saben por lo menos las personas que ya nos siguen, conllevaría percibir una pensión de carácter vitalicio del 55% de nuestra base reguladora y podríamos trabajar en otro trabajo que no implique tener que mantener esos requerimientos que tenemos ahora limitados. Podríamos también plantearnos solicitar una incapacidad permanente absoluta. Como saben, la absoluta es la que impide al trabajador realizar cualquier tipo de trabajo, incluso de tipo de esfuerzo leve, de poca responsabilidad, de poca carga de requerimiento de tipo físico. Trabajo, no se puede realizar ningún trabajo, de ningún tipo. En ese caso, podríamos reclamar una incapacidad permanente absoluta, con derecho a percibir el 100% de nuestra base reguladora. Cuando una persona sufre esta prótesis de cadera o ambas prótesis de cadera, este tipo de prestación, la absoluta, es más difícil de conseguir, pero no es imposible, porque hay casos en los que podríamos tener derecho. Pensemos, por ejemplo, en personas que debido a esa prótesis tienen un dolor constante, que no cede ni siquiera ante tratamientos de la unidad del dolor y que le afecta a su calidad de vida. Evidentemente, nos podríamos plantear una absoluta. También hay casos donde la deambulación residual que queda al paciente es muy limitada. Necesita un andador, necesita muletas, aún así cuando anda poco tiempo enseguida claudica la marcha, pues en esos casos podríamos tener derecho a una absoluta. Por último, podríamos reclamar una parcial. Una incapacidad permanente parcial es que podemos realizar nuestro trabajo, pero tenemos limitaciones. Limitaciones que son del 33% o más en el rendimiento de nuestro trabajo, es decir, que afectan a nuestro rendimiento en un 33% o más a la hora de realizar nuestro trabajo habitual. Dependiendo de cada caso, de los informes médicos y de las limitaciones que se refieran en esos informes médicos, nos podremos plantear solicitar algún tipo de incapacidad permanente de las que acabamos de explicar. Pero eso, insisto, depende de cada caso en concreto y de las limitaciones que cada persona le han quedado como consecuencia o con posterioridad a la colocación de la prótesis o de las prótesis de cadera. Este estudio, esta determinación de si en un caso en concreto podríamos solicitar una pensión de incapacidad permanente y qué tipo de pensión de incapacidad permanente podríamos solicitar, en nuestro despacho es totalmente gratuita. Nosotros valoramos su caso
de forma gratuita a través del correo electrónico. Ustedes pueden enviarnos un correo electrónico a la dirección que aparece en el vídeo, contarnos su caso, si lo desean, enviarnos los informes médicos que tengan más relevantes, que demuestren cuál es su situación actual, y nosotros estudiaremos su caso. Y una vez que lo tengamos estudiado, le informaremos si en nuestra experiencia profesional podríamos solicitar una incapacidad permanente y el tipo de incapacidad permanente que podríamos solicitar. También en nuestro despacho ofrecemos otros 2 servicios gratis. El primero es presupuestos gratis y sin compromiso. Es decir, si nosotros estimamos que su caso es viable, según nuestra experiencia profesional, le pasaremos un presupuesto si lo desea, indicándole el coste que puede suponerle que nosotros nos hagamos cargo de su reclamación. Y por último, comentar que en nuestro despacho la primera consulta a través del correo electrónico también es gratuita. Este servicio es para preguntas concretas. Una pregunta concreta la envían al correo que viene en este vídeo y le responderemos a la mayor brevedad. Sin más, espero que el vídeo les haya gustado y hasta el siguiente vídeo.